En el centro de Estados Unidos, entre campos que a finales de verano se vuelven océanos dorados y carreteras que desaparecen en líneas rectas, existe un lugar pequeño cuyo nombre se ha convertido en contraseña dentro del catálogo del misterio. Stull. Un puñado de casas, un viento que empuja el polvo con paciencia, una colina suave y sobre ella, un cementerio antiguo con su iglesia derruida. A plena luz parece inofensivo. La hierba corta, las lápidas modestas, el silencio rural que solo rompen pájaros y el paso ocasional de un camión lejano. Pero cuando la tarde cae en tonos cobrizos y el aire adopta esa quietud previa a cualquier historia, el cementerio de Stull se convierte en escenario de una leyenda que los curiosos repiten con un respeto extraño. Dicen que aquí, en noches señaladas, se abre una puerta que no está hecha de madera ni de piedra, una puerta a lo que no queremos nombrar con facilidad. La llaman la puerta al infierno. Con esa frase tan exagerada y, sin embargo, tan insistente, empieza un viaje que no pretende dictar sentencia, sino recorrer un territorio donde lo documentado y lo posible caminan a la misma velocidad. Antes de hablar de portales, conviene escuchar al lugar. La geografía es simple y a la vez precisa. Stull no es un decorado gótico, no ofrece castillos ni barrancos. Es Kansas en su forma más sobria. Horizontes abiertos, líneas de árboles que cortan el viento, un cielo que todo lo mira, estaciones que mandan. En esa sobriedad, cualquier anomalía destaca. El cementerio se levanta en una elevación breve, lo suficiente para que la vista domine la llanura, lo justo para que el viento adquiera un tono distinto al atravesar las piedras. Las lápidas cuentan una historia de familia y perseverancia. Apellidos que se repiten, fechas que cruzan guerras y cosechas, inscripciones breves, símbolos religiosos modestos. La antigua iglesia, hoy memoria, fue alguna vez refugio contra la tormenta, pared para la oración, sombra para descansar. Con el tiempo, se convirtió en ruina, y con la ruina, en imán. Porque las ruinas trabajan de esa manera, invitan a completar con imaginación lo que el ojo ya no alcanza. El rumor que convirtió Stull en mito no nació de una sola anécdota. Se tejió con hebras diferentes. Hay quien asegura que en 2 fechas del año, siempre las mismas, una presencia atraviesa el cementerio y deja rastro. Algunos fijan esas citas en equinoccios que parten la luz en mitades. Otros prefieren noches sueltas en las que el calendario, caprichoso, coincide con historias personales. Hay quien repite que, durante décadas, ciertos líderes religiosos evitaron sobrevolar la zona, como si el aire guardara una turbulencia que no se lee en instrumentos. Y hay quien, sin citar nombres ni defender tesis, resume la cosa en una imagen que no exige fe: una escalera, tramo de piedra o de tierra, que bajaría a un sitio que no pertenece al terreno y que sin embargo se abre desde él. La versión varía, los detalles cambian de familia en familia, pero el centro permanece. Stull es un lugar donde la imaginación de la región encontró una puerta a la que llamar. Para quienes se acercan por primera vez, el contraste desconcierta. Nada en la apariencia del cementerio grita sobrenatural. Ese es, quizá, su secreto. Las historias con traje humilde se sostienen mejor. De noche, el camino que lleva a la colina se vuelve más angosto y el cielo parece caer unos centímetros. El aire trae olores de tierra fresca, de madera cansada, de hierba recién cortada en algún predio cercano. Al cruzar el portón, el cuerpo cambia de marcha sin que lo ordenen. El paso se vuelve más lento, el oído selecciona sonidos con rigor de director musical. Un crujido a la izquierda, un golpe lejano, una ráfaga breve que no repite su ruta, una pausa rara en el zumbido de los insectos. La mente, que ha llegado predispuesta, empieza a colgarle etiquetas a cada detalle. La visita ganará verdad si el visitante acepta una regla sencilla. En Stull, como en todos los lugares donde la leyenda es fuerte, conviene escuchar 2 veces y nombrar después.
En el repertorio de sucesos que aquí se cuentan, se repiten ciertos motivos. Luces que aparecen a ras de suelo y se mueven como si respiraran, a veces en pares, a veces solas, a veces detenidas un segundo entero en un punto que ningún árbol explica. Sombras que se proyectan donde no hay cuerpo que las produzca. Sombras erguidas que cruzan de lápida a lápida sin romper hierba ni levantar polvo. Pasos que suenan detrás y al girar solo dejan la disposición exacta del silencio. Un murmullo corto junto a la antigua iglesia, murmullo que el oído confunde con oración y que, al pedirle que repita, se disuelve. Un frío particular, medible de un modo elemental, que se instala en un tramo preciso entre dos tumbas y se marcha 2 metros después, como si una puerta invisible dictara su frontera. Quien ha vivido noches de campo sabe que el aire, la humedad y el viento explican a menudo caprichos. Pero incluso concediendo eso, hay minutos que se resisten con tercas formas de excepción. Una de las imágenes más persistentes habla de la escalera. A veces la describen como un tramo viejo, otras como oquedad tapada a medias por tierra y maleza, otras como un hueco que se revela solo cuando el lugar así lo decide. Nunca es larga, nunca muestra más de lo necesario. Desciende unos peldaños y se pierde en un ángulo que el ojo no consigue forzar. Quien asegura haberla visto coincide en un detalle que parece menor y, sin embargo, sostiene la emoción del relato. No sopla viento en ese hueco, ni siquiera cuando la colina está convulsionada de ráfagas. Allí abajo el aire no entra como entra aquí arriba. Esa diferencia, que un escéptico atribuiría a pequeña cueva o a forma del terreno, se convierte en símbolo. Es la idea de que, justo bajo la cáscara familiar de nuestra tierra, hay otro clima. Y un clima es casi una geografía. Hay más. Se cuentan relojes que corren de golpe unos minutos y vuelven a su ritmo al salir de la zona caliente. Teléfonos que pierden señal donde deberían conservarla, baterías que se agotan sin causa aparente y al volver al camino recuperan su vigor como si nada. Pequeños aparatos nerviosos que, por lo visto, en Stuhl se comportan con personalidad. Alguien dirá que la topografía y la composición del subsuelo influyen más de lo que imaginamos. Alguien dirá que allí donde la tierra guarda historias, la electricidad se toma ciertas licencias. Ambas frases pueden coexistir sin pelea. En estos casos el método vale tanto como el mito. Registrar, repetir, comparar, descartar. La rareza que resiste la repetición merece una línea en el cuaderno. La que no, se archiva sin drama. El lugar no se ofende. La antigua iglesia carga con otra parte del guión. Sus piedras escucharon rumores que el pueblo, con la delicadeza que surge de los sitios chicos, prefiere no convertir en espectáculo permanente. Se han descrito figuras asomadas en lo alto cuando ya no quedaban ventanas por donde asomarse. Se ha escuchado una voz grave que pronuncia 2 sílabas que nadie alcanza a escribir igual. Se ha percibido el olor de cera sin vela, de humo sin fuego, de madera que cruje como si recibiera peso cuando no hay cuerpo que la pise. En noches nítidas, la sombra de la torre que ya no está se dibuja en la imaginación con una rapidez que asusta incluso a los que no creen en nada. Esa arquitectura fantasma, hecha de costumbre y de memoria, sostiene a veces la profesión de fe del visitante que, sin pretenderlo, se detiene justo donde otra gente se detuvo antes, en vigilia, en rezo, en simple espera. Como toda leyenda robusta, la de Stuhl se apuntala con relatos que exceden sus límites. Se citan viajeros que, de paso por la región, sintieron el impulso de desviarse aquí como si la colina llamara con una campana que no suena. Se citan grupos que en noches sin plan decidieron acercarse para ver si las historias tenían peso y salieron con experiencias modestas pero persistentes de esas que acompañan durante semanas y piden ser contadas en voz baja a la vuelta del camino. Se citan advertencias de vecinos cansados de visitantes imprudentes que confunden curiosidad con derecho a invadir. Ese cansancio merece respeto, porque los mitos crecen, sí,
pero los pueblos necesitan dormir. Por eso, la primera ética del misterio es simple: no romper, no forzar, no invadir, no tratar el cementerio como parque temático. La segunda ética es igual de sencilla: escuchar a quienes viven alrededor. Ellos convivieron años con la colina antes de que Internet y los programas nocturnos convirtieran el nombre en contraseña. La idea de un portal no nace solo del gusto por la palabra prohibida. En muchas culturas, los bordes son sitios de paso, cruces de camino, puentes, fuentes, montes pequeños, árboles viejos que hacen de umbral. El cementerio de Stull, en su humildad, cumple con varios requisitos simbólicos. Es altura suave, es recinto de tránsito entre vivos y muertos, es punto de reunión de historias. Si a eso sumamos la presencia de una ruina y la repetición de pequeñas anomalías, el resultado es esa imagen que tantos prefieren, porque no exige pruebas, solo escucha. Una puerta como concepto, y luego, cada cual la traduce a su idioma. Para unos es metáfora de duelo, para otros es advertencia, para otros, aun sin llamarla infierno, es la intuición de un sitio donde algo se abre hacia abajo y hacia adentro. Quien quiera acercarse sin entregarse a la credulidad fácil puede adoptar una rutina útil. Llegar de día, aprender el terreno, anotar recorridos, detectar zonas de sombra que en la noche confunden. Volver al atardecer con una libreta y los sentidos despiertos. No saturar la experiencia con aparatos, pero si los usa, mantenerlos quietos. Una grabadora que no se mueve, una cámara que repite el mismo encuadre, una linterna suficiente para caminar sin caer, ropa que no haga ruidos engañosos. Si en una primera visita no pasa nada, mejor. Es el mapa base. Si pasa algo, compararlo con el mapa y no con el deseo. A veces el misterio es generoso y regala un segundo de asombro verdadero. A veces solo entrega campo, viento y cielo. Las dos cosas valen. La noche, aquí, tiene su propio manual. Cuando la luna está alta, la llanura parece una plancha de metal frío y el cementerio se perfila como una isla dibujada con tinta de sombra. Los árboles proyectan figuras que la vista interpreta con entusiasmo. Es fácil convertir una rama en brazo, una intersección de líneas en rostro, un paso propio en compañía. La mente nos juega a favor y en contra. Por eso la educación de la mirada es parte de la visita. Aprender qué sombra repite el mismo gesto cada vez que el viento sopla a una velocidad, donde el terreno hunde el pie y produce el mismo ruido siempre. ¿Qué troncos generan el mismo ángulo traicionero? Luego de esa alfabetización, lo que quede fuera del patrón merece atención. A veces es poco, suficiente para que el corazón diga presente. No todas las historias que circulan sobre Stull son justas con el lugar. Hay relatos que exageran, hay bromas pesadas convertidas en anécdotas, hay invenciones que el tiempo tomó por buenas. El mejor antídoto contra eso no es la burla ni la credulidad, es la sobriedad. Contar lo visto con el mismo tono con que uno cuenta una tormenta o un amanecer. En la misma loma que un chico quiso probar su valentía y saltó la cerca a un matrimonio mayor, volvió de tarde a dejar flores y rezó en voz baja sin que nadie filmara, sin que nadie convirtiera ese gesto en material para redes. Ese equilibrio sostiene la dignidad del sitio, porque un cementerio, incluso cuando la leyenda lo empuja hacia arriba o hacia abajo, es ante todo un lugar de reposo. Hay un momento que muchos describen del mismo modo. La colina respira. El aire baja a un grado exacto. El ruido ambiental se atenúa como si alguien hubiera girado una perilla. Dura poco. 1 minuto. Quizá 2. En ese lapso, cualquier cosa mínima se vuelve mensaje. Un susurro que no llega a palabra, una vibración leve en el suelo, como si una puerta interna se hubiera abierto y cerrado con cuidado, un cambio en el olor del aire del pasto a una mezcla de tierra húmeda y cera vieja, un latido propio más audible. Uno puede decidir que todo es producto de la expectativa, o puede aceptar que el sitio,
De tanto absorber historias, aprendió a devolverlas condensadas en pequeños gestos. Ninguna de las decisiones es superior a la otra si se toma con respeto. Imagina, por un instante, que has permanecido en silencio más de lo que acostumbras, sentado en una piedra, mirando la ruina desdibujada. El horizonte se protege con un arco de nubes finas. Tu linterna apunta al suelo para no estropear la oscuridad. Te levantas y avanzas 3 pasos. Sientes el tirón leve de una memoria ajena, como si el lugar te pidiera que no pisaras un metro cuadrado particular. No hay señal ni cinta, solo una idea insistente que no pensabas 2 segundos antes. Rodeas el punto, por si acaso. Cuando vuelves a la vereda, respiras con la certeza extraña de haber obedecido una cortesía. Esa clase de microescenas no necesita pruebas, necesita oído para lo sutil, y Stuhl, cuando quiere, habla en ese idioma. Llegará la madrugada y con ella el frío sencillo de la llanura. Volverás al auto y mirarás por el retrovisor la loma que ya se funde con la noche. Pensarás en la puerta, en la escalera, en las luces a ras, en la sombra que pareció cruzar 2 filas más allá. Pensarás, tal vez, en quienes aquí descansan y en cómo nuestra necesidad de cuento puede ser un modo de recordar, y si no tenemos cuidado, de invadir. La mejor conclusión no es un veredicto sobre la existencia del portal. La mejor conclusión es una actitud. Esta colina educa, enseña a bajar la voz, a escuchar los límites, a no tomar por espectáculo lo que para otros es reposo, a convivir con la duda sin convertirla en bandera. Si algo abre Stuhl, más allá de metáforas y bravatas, es una puerta en la atención. Nos obliga a mirar de otra manera lo que siempre estuvo delante. Y en ese simple cambio hay una lección que vale más que cualquier grito. Stuhl no exige que creas. Te invita a caminar con calma en un borde, a dejarte afectar por lo que no terminas de explicar, y al irte a agradecer que existan lugares capaces de recordarnos que la realidad, si la miras con paciencia, todavía sabe reservarse un margen encendido donde cabe lo extraordinario. Esa puede ser la única puerta que importa, y se abre cada vez que decides escuchar.